Welcome to Spanish Janice. I'm Janice Burt, and today we're diving into conversations that inspire growth, connection, and confidence. You're watching Now Media Television. Bienvenidos todos a Spanish Janice, el programa donde historias reales, cultura y liderazgo se unen para inspirar crecimiento desde adentro hacia afuera. Soy su anfitriona Janice Burt y hoy vamos a hablar de la excelencia, la disciplina y la identidad a través del deporte, liderazgo y la vida entre fronteras. Y aquí está Joyce Martínez. Wow, una mujer lindísima que vino a los Estados Unidos para jugar tenis en Sacramento State University. Joyce ahorita vive en México, es bilingüe y aporta una perspectiva alegre y centrada. Realmente estoy tan emocionada de tener a Joyce Martínez aquí para hablar acerca del liderazgo, los deportes y cómo podemos balancear esa vida de familia y de trabajo. Joyce, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, mujer. Muchas gracias por haber pensado en mí. Es todo un honor y además conozco toda tu trayectoria, así que es increíble también para mí y muchas gracias por esta oportunidad. Ok, Martínez, te tengo que preguntar esto porque dinos cuántos años tenías cuando llegaste aquí a los Estados Unidos de México para vivir. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18, literal 18 cumpliditos, 18 años cumplidos. ¿Y cómo fue tu camino hacia decidir que, bueno, sé que jugabas tenis y ganaste mucho, fuiste un como qué se dice, un elite, ¿no? Alguien que Sí, pues sí. juega súper bien. ¿Cómo fue esa transición de decir, mira, estoy ganando aquí en México, soy una de las mejores aquí y ahora quiero ir a otro país a jugar ahí? ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, yo en la academia en donde entrenaba, era una academia de alto rendimiento realmente, ¿no? Entonces, ahí yo desde chiquita siempre veía a jugadores más grandes que ya estaban en college y que habían hecho ese camino ya, ¿no? Entonces venían y nos platicaban de sus experiencias en sus universidades, de cómo era el ambiente deportivo, de cómo trataban a los atletas, de las oportunidades que había de competencia, ¿no? Entonces yo siempre lo vi como una meta, o sea, desde muy chiquita tenía claro que el deporte iba a ser un medio que me iba a llevar a ese next step, ¿no? Entonces, la verdad que para mí siempre ese fue el camino, o sea, mis logros eran para ir sumando currículum para poder llegar a la mejor universidad posible. ¿Y cómo fue eso de entrevistar con diferentes universidades? ¿Tú lo hiciste así, visitaste a las universidades, lo hiciste por medio de como Zoom o algo así? ¿Cómo fue esa parte? Sí, bueno, sí, yo lo hice sola. Los tiempos han cambiado muchísimo, ¿no? Porque a eso ahora me dedico, a ayudar a atletas a llegar a universidades, pero antes era súper diferente. Antes mandabas por correo tu video en el cassette, en el VHS o en el DVD para que los coaches lo vieran y hablabas por teléfono con ellos. Yo sí tuve la oportunidad de ir a visitar Sacramento State y conocí al que en ese entonces era el head coach, pues lo conocí en persona, me quedé en los depas en donde se quedaban las del equipo, pero sí fue un proceso de escribir cartas. Tú escribías cartas y los mandabas por mail y les llegaba, ¿no? Entonces, luego ya también escribías emails, entonces te metías a los websites de las universidades, sacas el correo del coach y le escribías, ¿no? Y entonces ya te decía, mándame tu video y le mandabas el DVD o el cassette
así, ¿no? El formato que ellos te pidieran. Pero sí, o sea, prácticamente que yo tuve que hacer todo eso sola. Wow. Y una vez que te dijeron: "Okey, Joyce Martínez, te queremos a ti, tienes que venir a los Estados Unidos, con gente desconocida a jugar este deporte para nuestro equipo", ¿cómo te Ujú. sentiste en esos primeros meses que estuviste acá en los Estados Unidos? ¿Cómo fue tu transición? Sí. Bueno, a ver, creo que yo fui muy afortunada porque mi decisión, parte de mi decisión se basó que justo en Sacramento State tenía a mi mejor amigo en el equipo de hombres. Entonces, porque yo al final tenía un par de opciones, me podía ir a University of Washington, tenía opción también en Michigan, tenía como en Fresno State, tenía un par de opciones que ya me habían hecho la oferta, pero en Sacramento State justo sí la fui a visitar y justo ahí estaba mi mejor amigo, ¿no? Entonces, parte de por qué decidí irme ahí fue por eso. Em, pero igual no quita que el impacto fue duro. Ese primer semestre fue bastante difícil porque uno, yo llegué a mitad del año del ciclo escolar. Yo llegué en enero. El ciclo escolar empieza en septiembre, agosto, septiembre, y yo llegué en enero. Entonces ya el equipo ya estaba consolidado. Entonces yo llegué a un equipo ya consolidado eh, a mediados de año y llegué a la temporada más fuerte de tenis, en donde, o sea, es lo que más importa, ¿no? Porque juegas los dual matches y todo esto. Eh, entonces para mí fue muy duro que además el equipo habían creo que 6 jugadoras rusas, una sueca y yo, ¿no? Entonces el idioma ruso era el predominante, ni siquiera el inglés, era el ruso porque nuestro head coach era ruso también, bueno, de Bielorrusia. Em, entonces, pues yo iba preparada para una cultura en Estados Unidos con un equipo americano y llego a un equipo completamente ruso, ¿no? Y entonces fue incluso más duro porque el shock cultural fue completamente diferente a lo que yo medio que esperaba. Es que es algo bueno contemplar, ¿no? Esta situación, porque vamos a decir, si alguien está trabajando en un negocio, una empresa y entra y ya hay un equipo Ujú. ya hecho, que se conocen, ¿cómo le hiciste para entrar en ese equipo, para hacerte parte de algo, como dices, de una cultura diferente, idioma diferente y gente que ya se conocen muy bien? ¿Qué tipo de consejos tienes para gente que también tiene que hacer eso en su trabajo? Sí, a ver, algo que yo hice fue work hard, ¿o no? O sea, porque el equipo era muy bueno en ese entonces, éramos top 30 de la nación. Entonces, para realmente poder tener un impacto, mi nivel de tenis tenía que subir bastante más. Entonces, yo estaba entrenando extra de lo que el equipo entrenaba normalmente, ¿no? Eh, y también creo que mi personalidad ayudó mucho a hacerme notar en el equipo, ¿no? Como que era siempre la que tenía más, a lo mejor no era la mejor jugadora porque había mucho talento, pero era la que trabajaba más duro, era la más alegre, era la que tenía siempre energía, ¿no? Entonces como que me hice notar y eso ayudó para que todos mis años subsecuentes, sophomore, junior y senior, fuera capitana, ¿no? Y realmente dejara una huella en el equipo, ¿no? Entonces, creo que eso es eso, o sea, como que la mejor forma de hacerte notar es trabajando duro, eh, como que showing up every day con la mejor actitud, being a good teammate, ¿no? Es que son unos consejos buenísimos porque Ujú, realmente, o sea, el talento sí cuenta y vale, ujú, ¿no? O sea, tienes que sí,
practicar lo que estás haciendo, entrenar, lo que sea, pero actitud Sí. y tu mentalidad y cómo llegas a la cancha, cómo llegas al trabajo, tiene tanto que ver con el éxito. Y Sí. como dices, quizás no fuiste la mejor jugadora, pero y sí te conozco y a todo llegas así, con energía, con ganas, con alegría. Y eso es Sí. lo que cuenta muchísimo más de que las personas, yo pienso, realmente se dan cuenta. Ujú, Entonces, aparte de esas cosas, hay algunas otras cosas que cuando tú piensas en un líder, ujú, ¿cuáles son las características de un líder, ya que sea en la cancha de tenis, ya que sea en el ujú. trabajo, en la familia? ¿Cuáles son las otras características que piensas tú que un líder tiene que tener? Em, Creo que el liderear con el ejemplo es súper importante, ¿sabes? O sea, como que si tú quieres que tu equipo trabaje duro, pues tú tienes que trabajar duro, ¿no? O sea, no puedes ser el primero en tomarte vacaciones. Si quieres que tu equipo sea feliz, pues tú tienes que llegar con una sonrisa en la cara, ¿no? No, sino si llegas enojado pues así, pues tu equipo tampoco, o sea, no va a tener una actitud diferente a la tuya. Entonces, creo que para mí esa es una súper importante, como liderar con el ejemplo. Eh, el trabajo duro creo que es súper importante. Creo que hay cosas que están dentro de tu control y hay cosas que no, ¿no? Por ejemplo, en el tenis, que tengas días buenos y malos, eso la verdad es que no está en tu control, ¿no? Es parte del deporte. Pero la actitud, tu esfuerzo, esas cosas, esas son cosas que están en tu control, que están en tu cancha, y que te pueden hacer mejor, ¿no? Entonces, creo que esas cualidades un líder las debe de tener. Eso, ustedes saben que queremos llegar al trabajo, a la vida con ese tipo de actitud, porque realmente hace una gran diferencia. Quédense con nosotros, nos veremos pronto. We'll be right back with more insight, inspiration, and real conversations. This is Spanish Janice on Now Media Television. And we're back. I'm Janice Burt, and you're watching Spanish Janice. Let's keep growing together. Bienvenidos de nuevo a Spanish Janice. Estoy aquí con Joyce Martínez y vamos a continuar esta conversación poderosa sobre cómo el deporte moldea el liderazgo mucho más allá de la competencia. En este segmento vamos a hablar de la presión, esos momentos de que el rendimiento sí importa. La presión en el trabajo, en el liderazgo o en la vida puede sentirse abrumadora y en este segmento muestra cómo el deporte competitivo entrena la mente y las emociones para mantenerse calmado y resiliente. A ver, ¿cómo te enseñó Joyce el deporte, jugar el tenis, a manejar la presión? Porque hay muchísima presión cuando estás ahí jugando, todos te están viendo. Ah, ¿cómo hiciste eso para lidiar realmente con ese tipo de presión? Bueno, creo que, por ejemplo, college tenis te prepara mucho para eso, porque es un deporte en equipo, ¿no? Normalmente el tenis es un deporte individual. Entonces, si pierdes, pues realmente te afectas a ti mismo y that's it, ¿me entiendes? Pero en college tenis, si tú pierdes, le afectas a tu equipo. Y en muchas ocasiones vas a escuelas en donde hay un montón de gente viéndote, gritándote, todo esto, ¿no? Entonces sí te pones en situaciones claras de presión, eh, que te van entrenando mucho, o sea,
yo, por ejemplo, puedo pensar de un par de partidos que tuve, en específico uno contra University of Washington, que yo iba set abajo y luego iba como 5-2 abajo en el segundo set, y ya no quedaba ningún otro partido. El mío era el decisivo, íbamos 3-3 en la serie y si yo perdía ese, perdíamos la serie. Eh, y me acuerdo que por algún motivo había venido toda la banda, o sea, la banda que toca, la banda musical, a ver el partido y entonces todos estaban pues, cheering against me, ¿sabes? Entonces era así como de que qué onda con estos. Pero creo que esos momentos de presión, pues empiezas a saberlos manejar a través de respiración, a través también de que ahí está tu coach como hablándote, entonces puedes como calmarte. A mí en lo personal me gustaba mucho esos momentos en donde está el spot en mí y que sé que es mi momento, a mí eso siempre me ha gustado, ¿no? Como que creo que el deporte son las cosas que te da, eh, y que si te salen bien 2 o 3 veces, de ahí ya puedes como que agarrarte y crecerte para esos momentos de presión, de poder hacerlo bien. ¿Y qué consejos le darías a alguien que, vamos a decir, que tienen que ir a una entrevista, por decir, en un trabajo, y hay mucha presión, sienten esa presión? ¿Qué Ujú, les dirías? ¿Qué tipo de cosas pueden hacer? Sé que dijiste la respiración, la cual yo sí, estoy 100% de acuerdo con eso, de tomar esas respiraciones profundas para calmar tu sistema nervioso y todo eso. ujú, También mencionaste tener un coach, alguien, un mentor, alguien que te pueda ayudar. ujú. Aparte de esas cosas, si alguien va a ir a una entrevista, ¿qué otras cosas le dirías que pueden hacer para calmarse y para entrar en ese ambiente, Ujú. sintiéndose mejor, ¿no? En específico, para una entrevista de trabajo, te diría conocerte, o sea, prepararte, ¿no? Creo que cuando te preparas, ya te da cierta tranquilidad de que, okey, ya hice de nuevo, hice lo que estaba en mi cancha, hice mi trabajo, como que I'm gonna be good, ¿sabes? O sea, ya hice mi parte. Entonces, creo que si te preparas, eso te puede dar tranquilidad y te puede dar como esa calma. Creo que conocerte, conocer bien tu perfil, ¿no? O sea, tus logros, eh, eso te puede llegar a dar más confianza para entrevistar mejor, ¿sabes? O sea, si tú te conoces bien y además tienes esa confianza en ti, pues tú vas a transmitir eso en la entrevista, ¿no? De que pues, tienes esa confianza en ti, eres alguien seguro, pues, quien te esté entrevistando va a decir como, oh, eso me gusta, ¿sabes? Entonces creo que eso puede ser bastante bueno, prepararte, conocerte, mm, conocer la empresa a la que te vas a entrevistar, ¿no? Creo que eso también es algo que puede caer totalmente en tu cancha, de hacer ese trabajo de, ok, no sé, si voy a ir a Coca-Cola, pues hacer tu research de Coca-Cola, de la posición, de más o menos quiénes son sus clientes, qué hacen, cosas así. Creo que eso te puede ayudar muchísimo, ¿no? Pues sí, realmente eso sí. Y una pregunta, porque dijiste eso de tener seguridad en ti mismo y sentirte, como que te conoces y todo eso. Y sé que tú te conozco desde hace mucho y tienes mucha confianza en ti misma. Para la gente como yo, que tiene problemas con inseguridad, o sea, de no sentirse muy bien de sí misma, ¿qué le dirías a esa persona para que ellos crezcan en en ese sentido, de esa seguridad de Ujú. quiénes son ellos? Pues yo te diría que rodéate de gente que te vea como tú te quieres ver, ¿entiendes? O sea, eh,
no sé, pero yo a ti siempre te echo porras de que mujeres que estás guapísima, mujer, eres una fregona, mujer, ¿sabes? O sea, creo que si tienes esta gente que constantemente te está diciendo eso, pues eso es un boost de confianza, ¿no? Y entonces es como de que, ok, esto así es como yo también me quiero ver a mí misma. Entonces, creo que empezaría por eso, como que ten gente alrededor que te vea así como esa superestrella que tú quieres ser para que te empujen a eso, ¿no? Creo que puede ¿Cierto? ser importante Porque realmente hay gente que puede ver tu luz antes de que tú lo veas que ujú. y entonces es bien dicho eso, ¿no? De que tienes que rodearte de la gente que vea lo mejor de ti y de igual manera, si estás rodeada de gente negativa, gente Sí, que siempre te está diciendo que pues no vales o you're not good enough o lo que sea, ujú, también pues sería alejarte de esas personas y encontrar gente que realmente que vea tu valor, tu ¿no? valor, Y claro, sé que claro. tú tienes muchas amigas, muchos amigos, gente que te quiere muchísimo. ¿Cómo, cómo, cómo digo esto? ¿Qué haces para mantener esas relaciones que tienes, Ujú. de una forma muy saludable, ¿no? Y de tener relaciones de apoyo y de amor. ¿Qué es lo que tú das y qué es lo que tú recibes? Eh, Pues yo creo que trato de dar siempre lo mejor de mí, ¿no? Y creo que prueba de eso es un poco nuestra amistad, que ya lleva tantos años, ¿no? Y que ha sido genuinamente tu parte, o sea, has estado ahí en mis momentos importantes de mi vida. Em, y creo que lo que yo doy es eso mismo, ¿no? Como que siempre que te veo, estoy con la mejor actitud, te echo porras a distancia, cuando estoy en Estados Unidos nos vemos. eh, Creo que he tratado de mantener esas relaciones, ¿no? De la forma en la que sea posible, ya sea a distancia, por Instagram, con un comentario, mujer, te extraño, wow, eres una fregona, lo que sea. Y es cuando nos vemos, pues estar ahí, estar presentes, platicar. eh, Creo que eso es lo que yo trato de hacer con todas mis amistades, ¿no? Como que demostrarles que me importan, y hacer lo que más puedo hacer dentro de mis posibilidades para, para demostrarles amor, afecto y que realmente yo estoy ahí cuando me necesiten. Y es cierto, la presencia de uno, yo pienso que es el mejor regalo Sí. que podemos dar, ¿no? Porque el tiempo es muy limitado y sé que andas muy ocupada en la vida con familia, con el trabajo, con amistades y todo eso. Y entonces sí, cuando alguien te da esa presencia, es un regalo súper especial y Ujú, vamos a hablar un poco más de esto en el siguiente segmento y es de cómo balanceas tú esta vida de familia, porque sé que tienes dos niños hermosos, tus ujú, hijitos, tienes esposo, tienes hermano y mamá y papá y todo eso, y también tienes este trabajo que haces. Y ujú. vamos a hablar un poco más de eso en el siguiente segmento. Entonces, todos quédense con nosotros. We'll be right back with more insight, inspiration, and real conversations. This is Spanish Janice on Now Media Television. And we're back. I'm Janice Burt, and you're watching Spanish Janice. Let's keep growing together. Bienvenidos de nuevo a Spanish Janice. Continuamos nuestra conversación con la lindísima Joyce Martínez, cuya vida y liderazgo fueron moldeados no solo por el deporte, sino por vivir entre culturas. Y para muchas personas, vivir en el extranjero es algo un poco difícil,
puede desafiar la identidad, el sentido de pertinencia, pero también te puede fortalecer en la adaptabilidad, la empatía y el liderazgo. Entonces, Joyce, ¿cómo fue que vivir en el extranjero realmente cambió la forma en que tú ves al mundo y en Ujú. que tú te ves a ti misma? A ver, a mí la verdad que creo que ha sido una experiencia que marcó mi vida completamente. O sea, y creo que eso ha inspirado a que yo hoy por hoy trabaje en lo que trabajo, porque siento que fue la mejor experiencia de mi vida by far. Eh, a mí me cambió mucho en la forma de que fue un reto para mí en muchos aspectos, ¿no? Porque era llegar, vivir sola, ya no estoy con mis papás, entonces es desde cosas muy simples a saberte administrar. Eh, yo en México tuve la fortuna de que tenía eh, mu- muchas cosas lindas, ¿no? Como que contábamos con una persona que nos ayudaba a limpiar en casa, cosas así. Entonces, de cierta manera era un poco inútil yo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, pues desde esos hábitos de limpieza, el estar en un equipo, ¿no? De alto rendimiento, esa disciplina que teníamos con ese entrenador, hacer autosustentable, ¿no? Porque antes yo dependía de mis papás eh, y creo que a partir de mi primer semestre de la universidad nunca más les volví a pedir un peso, ¿no? Entonces, para mí realmente fue una experiencia que me marcó en todos los sentidos, ¿no? Incluso pues allá en Estados Unidos es donde conocí a mi esposo, gracias a eso formamos esta familia, ¿no? Entonces, para mí sí fue un antes y un después, y creo que todo adolescente debe de pasar por algo así, ¿no? De ponerte incómodo, ¿no? Porque realmente ir a otro país, conocer otra cultura es ponerte incómodo, porque lo cómodo es quedarte en casa con mamá y papá en algo que ya conoces. Pero acá realmente yo estuve muy incómoda, eh, pero eso me dio tanto crecimiento y me hizo la persona que hoy por hoy soy, ¿no? Es tan cierto eso, que en esos momentos tan difíciles de la vida, esos momentos nos marcan, como dijiste, y hay Ujú, un cambio de antes y de después. Entonces, ¿qué tipo de encouragement, o sea, qué ujú, palabras le dirías a alguien que están en una etapa así, ¿no? Algo muy difícil, que se sienten muy incómodos, pero ¿qué les dirías de forma de aliento, de ujú, animarlos a quedarse en sentirse incómodos? ¿Qué les ujú. dirías ahorita a esa persona? A la Joyce de 18 años, recién llegada aquí a los Estados Unidos, ¿qué mensaje tienes para ella? Sería como aguanta porque de esto va a salir algo muy bueno, ¿no? Porque siempre de estas situaciones en las que estás incómoda, en las que no quieres, de ahí es de donde realmente puedes aprender. Eh, entonces yo diría como si estás en una posición ahorita en donde estás incómodo, donde no quieres estar, es como no pasa nada, ¿sabes? Como va a estar, va a estar bien, eventualmente va a estar bien, vas a encontrar una solución, le vas a dar la vuelta y vas a encontrar una mucho mejor versión de ti Sí, y a eso, por eso, según yo, estamos aquí en la vida para crecer. sí, ¿no? Físicamente, mentalmente, espiritualmente, Ujú, crecer. Y el crecimiento siempre es incómodo. O sea, realmente no puedes crecer si estás, como dices tú, en tu casa, en tu zona de comfort, ujú, ujú. y no sales de ahí. De ahí. Y sí, ¿no? Y hablando de eso, sé que has
tenido varias transiciones en la vida, como todos tenemos, que Ujú, fuiste estudiante en México, deportista, luego esa transición a los Estados Unidos, a aprender todo lo que tuviste que aprender aquí, a casarte aquí con tu esposo tan lindo, ujú. a llegar a a México otra vez, no a la Ciudad de México, pero a México. Y cuéntanos un poco de esas transiciones, de cada Ujú. transición y cómo has cambiado tú desde esa mujer de 18 años hasta la mujer Joyce Martínez de ahorita. Sí, bueno, creo que sí, han sido varias. Otra que me acuerdo es una vez que ya estaba en Estados Unidos, que ya estaba bien, ¿no? Allá, el regresar a México a hacer una familia, porque realmente a eso regresamos mi esposo y yo, como que ya hacer vida de familia acá, fue difícil, fue una transición súper difícil porque mi esposo no conocía el país, nunca había estado. Claro que ninguno de los dos teníamos trabajos, ¿no? Nada, y entonces fue empezar desde cero. Eh, pero de nuevo, creo que eso, ese ponernos incómodos nos hizo crecer como pareja, como matrimonio, y sí, creo que nuestros años más difíciles fueron esos 2 primeros años aquí en México, juntos, pero de ahí realmente nos fortaleció como pareja y hoy por hoy, si tú nos ves, estamos súper bien, ¿no? Estamos en un muy buen momento, nos amamos mucho. Luego el otro reto viene cuando soy mamá, ¿no? Por primera vez. Por ahí para mí yo no me podía embarazar normal, ¿no? Porque tengo artritis reumatoide, entonces fue todo un proceso, todo un reto el poderme embarazar. Eh, Cuando ya lo logro, nace Mateo y nació muy chiquito, entonces fue también como, ¿qué está pasando, no? O sea, todo esto. Eh, y luego adaptar esa vida de mamá, adaptarme a esa vida de mamá, ¿no? Que quiere decir, pues tienes que compartir tu tiempo con este bebito, ¿no? Y tienes que reajustar tu vida y tus prioridades. Entonces, sí, ha sido duro, pero la verdad es que creo que hoy por hoy sigo trabajando en la mejor versión de mí, eh, pero está lindo, o sea, porque sí creo que he evolucionado como persona, pero para positivo, o sea, todo para positivo. ¿Y cómo lo haces? O sea, porque hay gente en estas transiciones Ujú. que no lo suelen hacer tan bien, Mm, donde pueden recaerse, ¿no? En quizás la depresión, mucha ansiedad, y quizás es parte de tu historia, no sé bien, pero, ¿cómo es que tienes esa mentalidad de que, ¿sabes qué? Quiero ser la mejor versión de mí ujú. y, buscas ayuda en algún lugar o cómo es que te centras y que ves esto como crecimiento y no de que, ay, me voy a dar por vencida, o sea, ya no aguanto. Sí, bueno, a ver, yo creo que uno, solita no se puede llegar a ningún lado, entonces sí, he crecido mucho espiritualmente, ¿no? Entonces, como que esa parte me ha ayudado a decir, a ver, ¿cómo puedo llegar a ser una mejor versión de mí? A lo mejor y quiero ayudar más, quiero ser una mejor esposa, quiero ser mejor mamá, ¿no? Pero creo que mucho también viene de rodearte de la gente correcta. Yo tengo muy buenos ejemplos de mi mamá. Tengo amigas acá en Morelia que son así cracks como tú. Y entonces digo, bueno, ya, si ella puede, si Janis puede tener este programa increíble, ¿no? Que todo nació desde mucho antes, el Spanish Janis, ¿te acuerdas?
Entonces, como que rodearme de gente como tú me anima a mí a decir, wow, quiero ser mejor, ¿no? Entonces, eso realmente creo que es lo que más me ha ayudado. Tengo un esposo que es increíble, ¿no? Entonces también eso me motiva a mí decir como, wow, quiero ser la mejor versión. Eh, sí, y creo que estar rodeado de la gente correcta te puede ayudar muchísimo, Mm, muchísimo a seguir trabajando en ti misma. Tienes toda la razón en eso. Sí, sí, afecta muchísimo Ujú, quién está a tu alrededor. Y vamos a tomar un descanso, pero regresando, quiero hablar un poco más de tu enfermedad, del artritis, porque mm, sé que mucha gente también quizás no tienen esa enfermedad específicamente, pero tienen algo en sus vidas que es un reto, mm. o sea, que realmente es algo difícil y quiero saber bien cómo es que enfrentas y qué haces para tener buena actitud con teniendo esa enfermedad también. Pero antes de terminar este segmento, ¿les puedes decir a todo mundo dónde pueden encontrarte? Sí, bueno, a ver, en redes sociales estoy en Instagram como Joysa03. Mi email es joyce@myusp.com. Y en Facebook me pueden encontrar como Joyce MTZ de Arrieta. Eso, ahorita Sí. regresamos todos. We'll be right back with more insight, inspiration, and real conversations. This is Spanish Janice on Now Media Television. And we're back. I'm Janice Burt, and you're watching Spanish Janice. Let's keep growing together. Bienvenidos de nuevo a Spanish Janice. No te pierdas ni un segundo de este programa ni de tus favoritos de Now Media TV en vivo y bajo demanda cuando y donde quieras. Descarga la app gratuita de Now Media TV en Roku o iOS y disfruta acceso instantáneo a nuestra programación. ¿Quieres podcast? Escucha Spanish Janice en cualquier momento en tu sitio web de Now Media TV www.nowmedia.tv. Bienvenidos de nuevo a Spanish Janice y para cerrar esta conversación del día de hoy, vamos a enfocarnos en la resiliencia, resiliencia, porque Joyce nos ha mostrado que es una característica que todos podemos tener y que realmente ayuda en la vida, especialmente cuando tenemos un desafío como una enfermedad, como vivir en un país nuevo. Hay muchos desafíos en la vida. Entonces, Joyce, muchas gracias otra vez por estar con nosotros aquí el día de hoy y darnos tu corazón, tu alma aquí. Y quiero hablar de este tema de tu enfermedad. Y como alguien que ha jugado tenis, deportista, me imagino que fue algo muy difícil para ti saber que tenías esta enfermedad. Entonces, cuéntanos cómo fue eso en tu vida, cómo te enteraste y cuáles pasos tomaste para enfrentar y realmente vivir con esta enfermedad. Sí, bueno, a mí justo se me diagnosticó artritis reumatoide eh, en mi junior year de la universidad, pero me acuerdo que empecé con síntomas desde el sophomore year, desde finales de mi sophomore year. Empecé con síntomas, se me estaban inflamando mucho las manos, se me estaban inflamando mucho los dedos de los pies. Y recuerdo que llegó un momento en el que ya no me entraba mi tenis. Y yo dije como, qué raro, ¿no? Pero iba con doctores y me decían como, seguramente estás forzando mucho tu cuerpo, ¿no? Porque yo estaba entrenando, o sea, todas las horas posibles del día que podía entrenar, las entrenaba. Entonces, bueno, como que
de ahí yo también en mi mente nunca transmití realmente todo el dolor que sentía, porque tenía miedo a perder mi beca, ¿no? Porque decía, ¿qué es esto? Pues si no puedo jugar, me van a quitar la beca, ¿no? Em, pero bueno, poco a poco la enfermedad se fue desarrollando más, o sea, ya llegaba al punto en el que yo me acuerdo que previo a mis partidos tenía que meter mis manos en agua caliente como por 10 minutos para poderlas empezar a mover. Me acuerdo que empezaba a dormir súper tapada porque en un punto decía, ¿por qué se me están inflamando? Y entonces pensaba que alguien estaba haciendo vudú y me dormía súper tapada y así. Eh, y también previo a mis matches, de esos botezotes que tienes de Aleve o a esos de painkillers, yo me tomaba 6 o 7 u 8 como horas antes de mis matches para que me fuera haciendo efecto, pero sí llegó al punto en el que ya era insostenible. eh, y también creo que así como me han pasado estas cosas, ¿no? Que como tú dices, es realmente un reto, pues también he tenido muchas bendiciones y tengo muchos ángeles en la vida. eh, y recuerdo que mi coach en ese momento cuando le dije es que ya no me puedo ni mover, o sea, ya estaba yo completamente entumida, no podía abrir una botella de agua, no me podía peinar, o sea, ya no podía hacer las cosas básicas. Recuerdo que en ese momento sí fui y le dije a mi coach y me dijo así como, ¿por qué no me habías dicho que estabas tan mal, no? Eh, y me acuerdo que me llevó a hacer pruebas de estudios de sangre y ahí en el estudio de sangre se pudo ver que mi nivel de artritis reumatoide ya era muy alto. Por suerte pude ingresar con el reumatólogo muy rápido en Estados Unidos. Y cuando llegué con el reumatólogo, recuerdo perfecto que me dijo, tú pasas 6 meses más sin venir al reumatólogo y estás en silla de ruedas, ¿no? Entonces, porque además es una enfermedad progresiva y ya, o sea, el daño que te hace ya no se remedia, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, en algunos de mis dedos, de mis manos, sí ya ves como que están chuecos, pero pues ya, that's what it is. O sea, ya no se pueden poner normales, ¿no? Ya están chuecos, and that's what it is. Es que, ¿sabes qué? Wow, lo que has dicho es tan inspiracional, porque me encanta cómo dijiste, sí, o sea, es un reto y pues sí, enorme, de Ujú, que te dijeran eso, que estabas jugando deportes y todo eso, que es que tiene que ver con tu movilidad, con poder hacer todo eso. Pero, wow, el hecho de que dijiste, mira, sí es un reto, pero también tengo mis ángeles y bendiciones. Y para mí eso es lo más importante de la vida, es poder cambiar esos pensamientos que pueden ser pensamientos negativos y literal, porque es algo negativo, ¿no? Pero en vez de enfocarte en eso, cambiaste de pensamiento y dijiste, ¿sabes qué? Este sí es un reto y sí sí, tengo que lidiar con eso, pero mira aquí, mira las bendiciones que el ujú, coach y que el doctor y todo esto que te han ayudado. Entonces, para mí esa es la lección súper, súper importante aquí para todos los que nos están viendo y escuchando de que ustedes también tienen ese poder, tienen esa decisión de poder ver las cosas de una forma u de otra. sí, Y como has dicho, tú sabes que sí es un reto, pero eliges verlo con ujú. lentes de dar gracias, de gratitud, am, y no sé, me inspiró mucho de que hayas dicho eso. Y entonces cuéntanos cómo va ahora, Ujú. con todo eso, con tu enfermedad y cómo estás viendo esa situación. Sí, a ver, creo que algo importante, y esto es si alguien que nos está viendo o escuchando está en una situación de salud difícil, eh, creo que como tú dices, ¿no? Tú puedes elegir cómo quieres ver
la situación, ¿no? Y cómo quieres hacer el approach, porque al final la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, entonces es una enfermedad que voy a tener de por vida. O sea, todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y pero cómo se cura? No se cura, solo se controla, ¿no? Entonces es algo con lo que voy a tener que vivir toda mi vida. Eh, pero a la vez, la forma en la que yo lo veo es como, ok, pero tengo una enfermedad que se puede controlar. Gracias a Dios tengo una enfermedad que se puede controlar, ¿no? Y que aquí sigo vivita, ¿no? Entonces, eh, creo que un consejo bueno sería, mira, primero que nada, no leas en internet o cosas así, no te informes nada de tu enfermedad, porque cada cuerpo reacciona diferente, ¿no? Y si tú lees, por ejemplo, en internet, o sea, de artritis reumatoide, te dicen las peores cosas, como no vas a poder hacer ejercicio, vas a estar cansado todo el tiempo, o sea, como que tu vida va a cambiar drásticamente, y creo que eso te puede predisponer, ¿no? Entonces yo decidí como que no hacer caso a eso y más bien agradecer que siempre he tenido buenos doctores conmigo y que tengo una enfermedad muy controlada. Sí tengo días malos en donde me puede doler un poco más el cuerpo, ¿no? En donde a lo mejor no puedo hacer el ejercicio que normalmente puedo hacer, pero, pero creo que yo estoy en un mindset de agradecer más que reclamar de que por qué tengo artritis reumatoide. Es como, gracias a Dios tengo artritis reumatoide y puedo hacer una vida muy normal. Eh, y nada, no hago caso a ningún diagnóstico y más bien trato de hacer mi vida normal completamente, ¿no? Y sí me pasa mucho de que, por ejemplo, luego voy a doctores, hace poco fui al dentista, ¿no? Tenía un tema ahí de mis muelas y cuando me preguntan de que cuáles son tus condiciones, yo siempre digo que tengo artritis reumatoide, ¿no? Para cualquier tratamiento que me quieran hacer. Y como que no lo pueden creer cuando me ven y dicen, es que si te vi, o sea, jamás pensaría que eres una persona que ha tenido artritis reumatoide por 18 años de su vida, ¿no? Eh, entonces, como que no te condiciones, mi consejo sería no te condiciones a lo que la gente dice que vas a tener, como tú eres capaz y libre de escribir tu propia historia y ten la mejor actitud. O sea, yo doy gracias a Dios que no tengo un cáncer que es de muerte, ¿no? Que más bien tengo una enfermedad que sí es de toda mi vida, pero gracias a Dios puedo vivir con ella, ¿no? Sí, y Así que viendo todo en el lado positivo que sí, realmente afecta e impacta tu cuerpo y todo lo físico. Última exacto. pregunta, mujer, porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero rápido, en como 30, 40 segundos, dinos cómo le haces para balancear esta vida de una mamá, o sea, una mamá lindísima con tus hijos, que les das mucho amor y cariño y tiempo, y tu vida en tu empresa y de trabajo. ¿Cómo le haces para balancear las dos cosas? Eso todavía, creo que todavía sigo encontrando el equilibrio, ¿no? Pero a ver, mis prioridades siempre van a ser mis hijos y mi esposo. Eh, y trato de work around everything else. ¿Me entiendes? O sea, como que ellos son mi prioridad, pero claro que obviamente también tengo que tener un ingreso y me gusta además, ¿no? Me encanta mi trabajo, soy muy feliz. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, creo que algo que me ha ayudado mucho es ser organizada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que en mis mañanas mis hijos van a la escuela, entonces es mi momento para trabajar. En la tarde llegan mis hijos de la escuela, entonces es mi momento de dejar mi trabajo y me enfoco en mis hijos. En las noches pongo a dormir a mis hijos y pues es mi momento de ser esposa, platicar con mi esposo y así, ¿no? Entonces es un poquito de lo que puedo hacer y los fines de semana es salir, estar con amigos, en estas fechas disfrutar a la familia, cosas así, ¿no? Entonces es como, si te organizas muy bien, creo que puedes tener tiempo para todo. Eso, organización y Sí, prioridades, y prioridades. prioridades.
Sí. Joyce Martínez, eres una luz, una estrella que brilla tan fuerte en el universo. Te adoro. Pienso que eres una de las personas más fabulosas que he conocido en toda mi vida entera. Y mil Ah, gracias por estar aquí dándonos de todo lo que has aprendido en la vida. Todo mundo que nos está viendo y escuchando, quiero que ustedes sepan que siempre hay esperanza y que no importa de lo que estás pasando por cualquier cosa, tú puedes seguir adelante y tú puedes tener una vida positiva y lleno de pensamientos bonitos y tus deseos se pueden realizar. Muchas gracias. Nos vemos la gracias, próxima Lupis. vez.